Buenos días, mi nombre es Jocelyn Montenegro y soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador. Estamos con el doctor Harold Laro, que es docente de la facultad y es especialista en psiquiatría. Estamos con él para topar ciertos temas sobre los trastornos en la conducta alimenticia. Entonces vamos a comenzar. Doctor, ¿cuál es su definición de un trastorno de la conducta alimenticia? Es una categoría diagnóstica la que tiene por razón enfatizar en los contenidos de alteraciones en la conducta alimentaria. Esto implica una forma de hábitos que necesariamente están incorporados a un factor dietético o nutricional, mismos que están trastocados tras un desorden de esta naturaleza. Y en su consulta, ¿qué porcentaje recibe usted de hombres y de mujeres? Hablaríamos de índices de aproximación. Yo veo la consulta de adolescentes, y no solamente mujeres, sino varones, en una proporción increciendo. No puedo decirles de una cifra de 100, de unos más de 20 o 30. Hablaríamos de una proporción increciendo del total de la población que yo atiendo en mi consulta externa, en función de que los trastornos alimentarios van cobrando más cuerpo en la población, inclusive en niños y niñas, lo cual habla de que ya no hay una discriminación de género, ni tampoco una edad cronológica específica. Ahora vemos con más frecuencia a edad menor y por supuesto en el género masculino, como queda enfatizado también. Ya. Usted me habla de que ahora ya se ve también en niños, en niñas, en adolescentes, pero ¿cuál es la edad promedio más frecuente en la que se produce este trastorno? Más frecuente es a qué edad se podría uno identificar, porque uno puede equivocarse y tener un sesgo y decir, bueno, se trata de que tal persona está con un régimen dietético y la característica de la influencia cultural o el patrón comportamental de la sociedad aceptable o aceptada es este, y uno fija como meta para poder emular o de alguna manera reproducir. Sin embargo, como ya profesional de la salud mental, implica que entre el promedio de los 18 años o antes, inclusive es susceptible ya de poder hablar de algunos parámetros de carácter nutricional y de aspectos de orden psicoemocional que circunscriben también a este tipo de desórdenes. Entonces ahora podría hablar inclusive más antes. Hay gente que en los textos se relata entre 13 años, entre 11 años, más o menos 2. Y les decía hace un momento que los desórdenes son cada vez más frecuentemente diagnosticados profesionalmente a edades más tempranas. Entonces yo hablaría de un promedio de la pubertad y la adolescencia para tener criterios de esta naturaleza. Bien. ¿Y cuáles cree usted que son las causas más frecuentes para las personas que padecen esto? Hace un momento había dado yo una opinión que es el referente cultural. Creemos, por ejemplo, que el sinónimo de delgadez es de buena salud o una situación que hay que imitar porque es lo que está de moda y por lo que es socialmente aceptado, es una posibilidad. La otra es la presión de grupo, el bullying que se hace, es que mira, tienes tal característica o tal cualidad, lo cual no es aceptado por el resto del contenido, en este caso de los pares. El otro tiene que ver con apreciaciones ya de carácter de sesgo en lo que es la presentación, y eso tiene que ver con patologías de orden mental. Pongamos, yo tengo cuadros depresivos, en donde los pacientes tras este desorden han ido afectándose también en restricción alimentaria, por citar un ejemplo, o a la inversa. Los desórdenes alimentarios son también gestores de un cuadro psicopatológico emparentado con la vida afectiva del individuo. Por tanto, los dos criterios son perfectamente válidos, conjuntamente con la coyuntura sociocultural y antropológica que acabo de señalar hace un momento. Muchas gracias, doctor. Mi nombre es Isabel Mesa, soy del paralelo 3 y continuando con la entrevista. ¿Cree que la moda es un factor importante o incluso es el principal problema que influye en los jóvenes a padecer algún trastorno de este tipo? Hace un momento conversábamos de la importancia sociocultural en la cual el ser humano se va desenvolviendo. Yo le decía, sin temor a equivocarme, que puede influir definitivamente en el aspecto, como quisiéramos vernos y el referente que se nos vende a través de los medios de comunicación social o las redes sociales, que siempre es el referente de delgadez, decía en ese momento,
o la coyuntura de estar en una presentación más favorable si tiene o no tales o cuales atributos. Entonces la respuesta es sí. ¿Se puede identificar algunas características físicas o psicológicas en particular de este trastorno? Físicas, usted debe saber que hay un índice de masa corporal. Físicas, usted tiene que saber que hay parámetros de orden endocrino hormonal. Físicas, debe saber que hay una valoración metabólica y por supuesto eso implica el estudio nutricional del sujeto. Físicas, incluso usted puede ver en el caso de las mujeres cuando tienen retrasos con sus ciclos menstruales. Físicas, usted puede saber en el desarrollo y en la especialización de ciertas funciones, sobre todo las de alta complejidad y jerarquía, que pueden trastocarse en un determinado momento tras el advenimiento de un desorden alimentario. Psíquicas tienen que ver con la perseveración del pensamiento sobre las concepciones de esteticidad, sobre las cualidades que tienen que ver sobre su esfera afectiva y por supuesto sobre la percepción de la realidad en la cual el sujeto se desenvuelve. ¿Qué medida debemos tomar en cuanto a casos de conocer a una persona que padece algún trastorno de la conducta alimenticia? Ustedes están formándose para ser médicos generalistas y lo fundamental de esto es resaltar la atención primaria. Es decir, yo tengo que buscar formas de prevención. Si yo soy capaz de acudir a un centro educativo o a una comunidad deportiva u otros afines donde yo tenga la posibilidad de discriminar, de identificar casos de esta naturaleza, no debo dudar en valorarlos de acuerdo a mi competencia profesional, en asesorar a su núcleo familiar, por supuesto, que tienen que estar al tanto de lo que ocurre, porque es un valor importante para anclar nuestra perspectiva terapéutica y, por supuesto, si hay complicaciones mayores, derivar a ese paciente para que en un contexto de atención integral sea viabilizado su asistencia. Mi nombre es Cristian Manos. Continuando con la entrevista, vamos a preguntarle al doctor, ¿aquellas personas vienen por su propia cuenta o son traídos por sus familiares a estos centros de ayuda? En su caso, a su atención privada. Usualmente por la familia u otro grupo de referencia primaria, porque para estas personas no hay conciencia real de su enfermedad. Gracias. ¿Cuál es el tratamiento al que se le somete? ¿Qué etapas tiene y en qué consiste? ¿Y cuánto duraría el tratamiento de una persona que sufra unos trastornos de conducta alimenticia? En esencia se debe entender que cuando llega a la categoría de trastorno, el tiempo que se requiere no está especificado, porque cada persona, cada individuo es un reto. No se puede hablar de un diagnóstico si antes no se tienen los elementos semiológicos clínicos que permitan orientar esa patología. Y tiene que ser una asistencia integral, decía hace poco, porque no solamente es patrimonio del médico generalista, sino también del nutriólogo, del psicólogo o el psiquiatra, en el caso de que sea pertinente. En otras palabras, hablamos de una comunidad de profesionales que sean los distinguibles para asistir integralmente a este ser humano. Las fases de un tratamiento, primero hay que ver la condición clínica general del mismo. Pueden haber complicaciones en diferentes esferas que hace un momento cité, y es importante estabilizar al paciente clínicamente, hemodinámicamente, nutricionalmente. Concomitantemente con ello, habrá un despliegue de esfuerzos de orden psicológico, emocional, para determinar el nivel de afectación de ese individuo y por supuesto del entorno más próximo a él, porque no solamente es el paciente que está afectado, sino también su núcleo familiar. No puedo decirle con claridad cuántos meses me va a determinar el tratamiento de esta persona, pero dije hace un momento a su vez que cada ser humano es un reto. Yo he visto y tengo pacientes que van sobre los 6 meses asistiendo a una consulta, sin que se pueda esperar inmediatamente una reversión del cuadro clínico. Son muy contados aquellos casos en los cuales usted tiene un éxito rotundo de inmediato. Yo quisiera hablar más bien de un proceso
que es propio de cada ser humano afecto de esta entidad nosotrópica. Gracias, doctor. Y por último, ¿qué tipo de mensaje o consejo le podría dar a aquellos jóvenes que son vulnerables a sufrir trastornos de esta conducta alimenticia? Primero, que fortalezcamos nuestra autoestima. Que no se trata de que quién es mejor o peor. Significa que en esencia somos personas y todos por nuestra condición intrínseca y nuestra dignidad merecemos respeto. No se trata tampoco de estigmatizar ni de hacerse la persona más popular porque tiene tales o cuales atributos físicos. Se trata de que tenemos una diversificación humana en esta área común llamada Tierra y que tenemos derecho a coexistir o existir cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras características y atributos personales. Debo insistir en la tolerancia y en la flexibilidad también de la sociedad, de que no se muestre a los adolescentes los estereotipos de lo que, comillas, debería ser o alcanzar lo ideal, sino aprender a respetarnos en esa diversidad tan rica que es la especie humana. Y por supuesto, hago un llamado muy cordial a la profesión universitaria para que en el momento que sea posible identificar estos desórdenes, sean remitidos a estas personas con toda la puntualidad, la oportunidad del caso, para que sean diagnosticados y tratados apropiadamente. Y ojalá así podamos evitar complicaciones a futuro, que son tan difíciles de sobrellevar para esas personas y para el equipo profesional de salud, tan difíciles de tratar. Con esto concluimos la entrevista, agradeciéndole al doctor Harold Aro, médico psiquiatra, por la apertura a la entrevista que nos brindó. Listo, muy buenos días. Mi nombre es Henry Mancheno, soy estudiante de medicina de cuarto semestre del Paralelo P3. ¿Cuál es su nombre? Esteban Ricardo. ¿Y cuál es su profesión? Soy psicólogo clínico. Listo, muchas gracias. Entonces vamos a continuar con una serie de preguntas acerca de los trastornos alimenticios. Listo, gracias. ¿Cómo define usted el trastorno de conducta alimenticia? A ver, en realidad es un concepto que es más complejo de lo que habitualmente los manuales presentan. El trastorno de conducta alimentaria es prácticamente, ese nombre solo hace referencia al síntoma que presentan este tipo de personas. Pero en general el tipo de problemática es mucho mayor. Habitualmente en cualquiera de sus variables, tanto anorexia como bulimia, el tipo de problemática siempre es de tipo familiar, siempre es de tipo relacional, ¿no? Familiar relacional. Esto implica que habitualmente en el 100% de los casos ustedes van a encontrarse con personas que han tenido fuertes conflictos de tipo familiar emocional, sea por maltrato, sea por abandono, sea por sobreprotección, sea por invalidación. Y esto termina constituyendo en el desarrollo de las personas que padecen este tipo de trastornos, en su desarrollo madurativo, severas afecciones en sus funciones cognitivas. Entonces esto es lo que termina facultando, entre otras cosas, la conformación de esta constitución sintomática, sea por anorexia, sea por bulimia. Pero el trastorno de conducta alimentaria por sí es un fenómeno mucho más complejo que lo que la manualización típica define. Gracias. La segunda pregunta es, ¿qué porcentaje de mujeres y hombres reciben normalmente en la consulta? A ver, lo que pasa es que nosotros acá, personalmente, en hombres es muy bajo. En hombres en realidad no hemos recibido mucho. El 100% de las personas que por ese tipo de diagnóstico consultamos son mujeres. Sí, hombres no hemos tenido casi ninguno y parece que eso es una tendencia. Parece ser que los hombres tienden más a tener la tendencia hacia el consumo de drogas, más que hacia la privación alimenticia o los atracones. Listo. La tercera pregunta es, ¿cuál es la edad promedio de dichos pacientes? Habitualmente el problema se desencadena en la época de adolescencia, más o menos entre los 13, 14, 15 y 21, 22. Esa es la época donde se desencadena, pero el trastorno está conformado desde la niñez y se viene a desencadenar sintomáticamente en estas edades. Listo. ¿Cuáles son las causas más frecuentes para desarrollar estos trastornos? Conflictos familiares, siempre. En realidad, bueno, las dos variables más conocidas, porque también está ahí dentro de los trastornos de la conducta alimentaria se dividen en anorexia, bulimia y está el TANE, que a mi gusto es muy invento, que es un trastorno alimentario en específico, ¿no? Pero eso es a mi gusto solamente el hecho de enfermar a la población para venderle tratamientos. Pero en realidad lo que tiende a pasar habitualmente en estos casos es que siempre hay conflictos de tipo interpersonal relacional, habitualmente con las figuras de apego o referentes que son padre o madre. A partir de ahí y de la constitución de un conflicto, voy a dar algunos ejemplos, por alcoholismo en las figuras de apego o abandono o maltrato,
o por conflictos muy significativos dentro de la red familiar, contexto familiar, se termina desarrollando esto en las futuras personas con problemas alimenticios, terminan desarrollando un problema de tipo emocional, tipo psicológico, tipo familiar, que sigue operando internamente en la persona hasta que se desencadena en la adolescencia por el cambio en el desarrollo madurativo, porque se activan ciertas hormonas también, y porque viene la época de independencia de los padres. Entonces ahí es donde habitualmente explota el conflicto. Entonces es absurdo decir que la anorexia y la bulimia tienen relación con la figura, o que tienen relación con la belleza, o que tienen relación con querer ser como ciertos, qué sé yo, artistas. Entonces es absurdo. La anorexia y la bulimia son cuadros sintomáticos muy complejos que requieren intervenciones específicas y que tiene siempre, en el 100% de los casos, relación con conflictos con las figuras de apego. Listo. Y la quinta pregunta es, ¿cree que la moda es un factor importante o incluso principal problema que influye en los jóvenes a padecer algún trastorno de este tipo y por qué? En mi opinión, ni importante ni relacionado. Es habitual, no es bueno confundir el trastorno alimentario con los episodios bulímicos o episodios anoréxicos. Es muy habitual, sobre todo en las mujeres, que en estas etapas, estas edades entre 14, 21, 23 años, presenten ciertos episodios bulímicos o ciertos episodios sintomáticos como anorexia, pero eso no es lo mismo que un trastorno. Y esto es habitual porque a veces quieren sí perder peso, hacer dietas, verse mejor, y esto está bien, pero eso no significa necesariamente que eso sea un trastorno. Para evaluar la presencia de un trastorno hay que evaluar el conflicto familiar. Entonces, el tema de la moda es solamente uno de los desencadenantes, pero de ninguna manera tiene relación con la constitución de un trastorno. A continuación, mi compañera. Buenos días, mi nombre es Stephanie Matute, alumna de cuarto semestre de Paralelo P3. Siguiendo con la entrevista, la siguiente pregunta, ¿se puede identificar algunas características físicas o psicológicas características? En estos trastornos, ahí es importante dividir. En la anorexia sí, en la anorexia sobre todo es la deprivación, es decir, la pérdida significativa de peso, ¿no? Evidentemente, y esto implica no solamente la delgadez, implica, por ejemplo, esto no es tan evidente, pero algo que les pasa es habitualmente por falta de magnesio, potasio, eso es que el corazón se hace un poco más pequeño. Empiezan a presentar lanugo, que es una segunda piel, por decir así, con la que nacen los niños, y esto es porque como han perdido tantos nutrientes, ¿no? Y en general lo que empieza a pasar es que la presión baja. Entonces, al bajar la presión, justamente porque el organismo requiere menos funcionalidad por falta de alimentación o por inanición, entonces empieza a bajarse la presión y empiezan a sentir una sensación de frío. Entonces el cuerpo desarrolla esta piel llamada lanugo, que es la que, con la que nacen los niños también. Dentro de lo físico, en lo evidente está la pérdida de peso, está por supuesto la presencia de ojeras, está la descalcificación, entonces tienen dificultades en los problemas dentarios y riesgos de osteoporosis. Esto en el caso particular de la anorexia. La anorexia es muy evidente porque el peso está muy por debajo del límite normal, lo que se entiende como el set point, ¿no? El peso mínimo que uno debe tener. El peso de estas personas está a veces hasta el 20 y el 30% por debajo de ese nivel. Entonces, en el caso de la anorexia es muy característico físicamente, ¿no? Psicológicamente es mucho más complejo. Habitualmente en lo psicológico tiene relación con una sensación de autocontrol. Muchas veces tiene relación con que en las familias, sean padres o sea madre, ha habido o uno de los dos, cuando no esté el otro, ha habido siempre una relación de control, ¿no? De que debes hacer todo bien, de que tiene que estar siempre mejor, tienes que ser lo mejor, tienes que ser la más efectiva, no es nada de lo que haces está bien, puede mejorar. Entonces, ninguna experiencia de estas personas tiene validez en la familia. Entonces, lo que pasa teóricamente con estas personas cuando llegan a estas edades de riesgo es que el único fenómeno sobre el cual tienen el control es el cuerpo. Y como les pertenece es algo muy propio. Y además tiene relación también con que cuando estas personas entran en las crisis severas por inanición, terminan habitualmente hospitalizadas. Y es el único momento donde las figuras de apego dejan de controlar y empiezan a querer. Entonces la anorexia propiamente se vuelve un recurso para recibir apego. Entonces realmente no quieren cambiar de estado. En lo psicológico y en lo relacional es esto, que es menos evidente que en lo físico. Soy Carlos Montenegro, estudiante del paralelo P3 de la carrera de Medicina y de la Universidad Central. Para continuar con la entrevista, queremos saber ¿qué opina usted acerca de estas páginas web que promueven la anorexia y la bulimia, conocidas como Proana y Promia? A ver, son páginas conformadas por estas mismas personas, ¿no? Son páginas web que promocionan este tipo
de problemáticas y pues yo creo que en general, claro, es fuertemente nociva, ¿no? Como todo lo que hay en las redes sociales. En las redes sociales hay cosas que son buenas y hay cosas que son nocivas. Esta es una de tantas, no es la única ni la peor, es una de tantas. Es conformada por estas personas que sufren o padecen de este tipo de problemáticas y de hecho se dan consejos de empresas para cómo mantener el peso. Por ejemplo, masticar chicle en vez de comer para estar tragando saliva y llenarse de gases y tener la sensación de llenura. O masticar hielo. Por supuesto que es algo nocivo, que es algo negativo, pero no creo que sea la razón por la cual se produzcan estos problemas. Creo que es la razón por la cual se mantienen, también, de alguna manera. Sin embargo, creo que dirigir la atención hacia allá no resuelve nada, porque este tipo de problemáticas existían desde hace muchos años antes de la aparición de las redes sociales. Sí creo que es un factor a tener en cuenta con el objetivo de prevenir, de informar, sobre todo en los colegios. Pero en general me parece que no sea un factor determinante, ni que haya que poner la atención de una asistencia clínica de cualquier disciplina en este tipo de problemas, en este tipo de problemas. Al revés, yo creo que hay que poner la atención en las actualizaciones, en los tratamientos que han resultado efectivos, en los estudios, en las revistas científicas al respecto, y estas páginas pues dejar que estén ahí, porque realmente quitarlas, sacarlas de las redes sociales no va a cambiar mucho en la realidad de estas personas. Sin embargo, hay que entender que tienen mensajes fuertemente agresivos con el fomentando y manteniendo. Ustedes como organización o fundación, ¿cuáles son sus métodos para llegar a la población juvenil que puede sufrir este tipo de trastornos de la conducta alimenticia? Bueno, nosotros realmente somos clínicos, entonces nosotros ya trabajamos cuando el problema está instaurado, ¿no? No somos nosotros quienes deben llegar a ellos, ¿sí? Son las familias. Lo que sí dentro del tratamiento se debe promover siempre, bueno, es un concepto clínico muy generalizado que se llama relación terapéutica, y que es tener una relación de empatía y de entendimiento con estas personas y no caer en el discurso de la alimentación, porque para eso está el nutricionista. Entonces él o la paciente y el terapeuta tienen que conformar una buena relación de trabajo, eso es lo que se debe hacer. Nosotros somos clínicos, entonces no trabajamos directamente en la llegada a estas personas a los colegios, pero sí estamos de acuerdo con que la mejor forma de tratamiento es la prevención, y los colegios deberían estar en la responsabilidad, a través del Ministerio de Salud, de implementar programas de prevención, entre otros temas en adicciones y en trastornos alimentarios, porque es una problemática muy severa. Entonces yo creo que quien debe realmente llegar a estas personas son los colegios, a través de las entidades gubernamentales. Y por última pregunta tenemos, ¿qué tipo de mensaje o consejo dejaría a aquellos jóvenes que están sufriendo o estarían vulnerables a sufrir este tipo de trastorno? El consejo es que tienen todo el absoluto derecho de sentirse como están. Es decir, no lo están haciendo porque quieren, no lo están haciendo porque disfrutan. La persona con anorexia baja 3 libras más y se siente bien, pero no significa que no esté sufriendo cualquier cantidad. Las personas con bulimia también tienen un sufrimiento muy fuerte, entonces, y las personas con obesidad mórbida también. Entonces, yo creo que lo primero que se les puede decir a ellos es que tienen absoluto derecho de sentirse mal, porque tienen razones familiares de peso que influyen para que esto pase, y que tienen el derecho de dejar de comer o de comer desesperadamente porque eso les trae de alguna manera alivio. La recomendación que yo diera es que no traten de cambiar el malestar por ahora, simplemente que traten de buscar conductas más adaptativas para enfrentar el sufrimiento, pero que no tienen por qué empezar a sentirse bien ni por qué dejar de sentirse mal, porque tienen razones de peso para sentir las cosas que les pasan. Ya. Muchísimas gracias. Esto fue la entrevista realizada al doctor acerca de las conductas, los trastornos de la conducta alimentaria.